Empezamos el factor humano. Lo primero es la velocidad. ¿Qué problemas tenemos con la velocidad? Pues el primero es que con la velocidad se produce el efecto túnel. Muy importante y que preguntan mucho sobre esto. El efecto túnel, que se provoca por la velocidad y por el alcohol. Bien, en cuanto a la velocidad, cuando vamos cogiendo velocidad, a partir de 25 km por hora, si yo miro un punto fijo, y extiendo mis manos, aquí estoy empezando a ver mis manos. Y horizontalmente, verticalmente, aquí estoy empezando a ver mis manos. ¿Bien? Bueno, pues todo esto es mi campo visual. Yo tengo una visión periférica, todos tenemos una visión periférica, que a través del lateral del ojo vemos lo que tenemos lateralmente. A medida que vamos cogiendo velocidad, las cosas empiezan a pasar tan deprisa que no somos capaces de distinguir unas cosas de otras. Bien, eso es lo que se llama el efecto túnel. Y todos hemos hecho de pequeños, y en el coche con nuestros padres, mirar hacia adelante y no ver el paisaje, mirar y ver el paisaje. Mirar otra vez hacia adelante y no ver el paisaje porque pasa demasiado deprisa, mirar lateralmente y ver el paisaje. Bien, a mayor velocidad se produce el efecto túnel. Nuestro campo visual se va reduciendo. De tal manera que a 120 km por hora nuestro campo visual se reduce a esto. Por eso es importante, como veíamos en el tema 10, el ampliar nuestro campo visual, como mirando más allá y rastreando lateralmente, girando la cabeza unos 45 grados. Yo con esto lo que hago es ampliar, mirando a lo lejos, ampliar este campo visual. ¿Bien? Segundo efecto negativo de la velocidad son las lesiones. En caso de accidente, las lesiones que tenemos. En caso de accidente, pasamos de una velocidad a cero. Bien, ya veremos el cinturón de seguridad, el airbag, qué es lo que hace para que evitemos las lesiones, reduzcamos las lesiones. Bien, el cinturón de seguridad lo que hace es mantenernos en el vehículo. Pero, claro, el cinturón de seguridad lo que hace es mantener mi cuerpo en el vehículo. Pero yo dentro tengo unos órganos, tengo un corazón, tengo unos pulmones, tengo un estómago, tengo una serie de órganos que están sujetos a mi cuerpo por unos tejidos que no son resistentes hasta el infinito. Bien, llega un punto en el que esos tejidos se rompen. Bien, y mi cuerpo y mis órganos tienen un peso. A mayor velocidad, mayor peso tienen. Es decir, si cogemos una velocidad, yo ya no peso lo que peso, sino que mi peso se multiplica. ¿Bien? De tal manera que eso también es lo que pasa con mis órganos internos. Mi corazón, mi estómago, mi cerebro tiene un peso. A mayor velocidad, ese peso se multiplica. Y en caso de accidente, en caso de un impacto, estos órganos salen despedidos hacia adelante, con ese peso multiplicado. De tal manera que esos tejidos se van rompiendo. Las mayores lesiones que se producen en un accidente son lesiones internas, que son las peores. ¿Bien? Estos desgarros, estas heridas, estas hemorragias internas son las peores. Así como los daños cerebrales. Los daños cerebrales es la primera consecuencia de un accidente. Porque nuestro cerebro está flotando en un líquido. Cuando tenemos un accidente, ese cerebro que llevaba una velocidad, insisto, tiene un peso, y un peso que se multiplica, sale despedido hacia adelante chocando con nuestro cráneo. ¿Bien? Y es ahí donde se producen las lesiones cerebrales, que es una de las primeras lesiones que se producen en un accidente. Bien, pues todo esto es consecuencia de la velocidad. Vamos a ver el tiempo y la distancia de reacción. Esto es de lo más importante del tema 7 y donde en las preguntas de los test luego solemos liarnos y responder con el aumenta o disminuye, que vamos a ver. Bien, aquí tengo un esquema hecho que podéis copiar y es un resumen del aumenta, disminuye, del tiempo de reacción, del tiempo de la distancia de frenado. Bien, lo primero es el tiempo de reacción. ¿Qué es el tiempo de reacción? Es lo que tardamos en ver un peligro y llevar el pie al freno. Pero todavía no hemos empezado a frenar, todavía no hemos hecho nada. Es decir, lo que tarda en ver un peligro y llevar el pie al freno. Pero todavía no hemos hecho nada. Que venga una pelotita a la carretera, que sabemos que después viene un niño, llevemos el pie al freno, pero todavía no hemos empezado a frenar. ¿Bien?
En ese tiempo de reacción, en lo que llevamos el pie al freno, pero todavía no hemos hecho nada, estamos recorriendo una distancia, que se llama distancia de reacción. La distancia de reacción es la distancia que recorremos en ese tiempo que tardamos en ver un peligro y llevar el pie al freno, pero todavía, insisto, no hemos hecho nada. Este tiempo de reacción está en torno a 0,75 un segundo, más o menos. Entre 0,75 y un segundo es lo que tardamos en reaccionar. ¿Bien? Para que tengáis un poco en cuenta que a 100 km por hora, en un segundo recorremos unos 28 metros. Es decir, a 100 km por hora, en lo que tardamos en llevar el pie al freno en una situación de peligro, estamos recorriendo 28 metros sin haber hecho nada. ¿Qué influye, qué afecta al tiempo y a la distancia de reacción? El factor humano. Todo lo que me afecte a mí afecta al tiempo y a la distancia de reacción. Todo lo que afecte al factor humano. Es decir, si vamos cansados, si hemos bebido, si nos hemos drogado, si tenemos estrés, si estamos con medicamentos, todo lo que afecte al factor humano afecta al tiempo y a la distancia de reacción. ¿De qué manera? Aumentando el tiempo y la distancia. Porque el tiempo y la distancia siempre aumentan. Siempre. El tiempo y la distancia siempre aumentan. Es decir, si yo he bebido, voy bajo los efectos del alcohol, tardo más en identificar un peligro, tardo más en llevar el pie al freno, e insisto, todavía no hemos empezado a frenar, y como tardo más, recorro más distancia. Como aumenta el tiempo, aumenta la distancia. Si yo voy bajo los efectos de las drogas, exactamente igual. Si yo estoy fatigado, si estoy cansado, si tengo estrés, todo lo que me afecte a mí aumenta el tiempo y la distancia. Tardamos más en ver un peligro, tardamos más en llevar el pie al freno, con lo cual estamos aumentando el tiempo y la distancia. Porque lo que disminuye es la capacidad. Yo soy menos capaz para llevar el pie al freno o para identificar un peligro. Cuando yo estoy cansado, tengo menos capacidad, disminuye la capacidad. Pensar en cuando vais al gimnasio. Si tú vas al gimnasio y tienes que hacer ese día dominadas, o flexiones, pues si tú estás cansado, no las haces igual que un día que estás bien. Si tú estás resfriado o estás constipado, no las haces igual que un día que estás bien. Si te duele la cabeza, si has bebido, ¿bien? Todas esas cosas, todo lo que afecta al factor humano, hace que disminuya nuestra capacidad. Somos menos capaces y tardamos más en hacer las cosas. Aumenta el tiempo. Y si aumenta el tiempo, aumenta la distancia. ¿Bien? Luego tenemos la distancia de frenado. ¿Qué es la distancia de frenado? Desde que yo piso el pedal de freno hasta que el vehículo se detiene. En el tiempo y la distancia de reacción hemos llevado el pie al freno, pero todavía no habíamos hecho nada. En la distancia de frenado es desde que pisamos el freno hasta que el vehículo se detiene. ¿Bien? ¿Qué afecta a la distancia de frenado? Pues el factor vía y el factor vehículo. Factor vía y factor vehículo. Si la vía está en mal estado, ¿se frena igual? No. Pues entonces, ¿cómo afecta? A que la distancia aumenta. Porque, repito, la distancia siempre aumenta. En cuanto a distancia de frenado y la vía. Si la vía está mojada, la distancia de frenado puede aumentar al doble. Si la pista, la vía, tiene hielo o nieve, la distancia de frenado puede aumentar hasta 10 veces más. Factor vehículo, si los neumáticos están en mal estado, la distancia de frenado aumenta. No se frena igual con unos neumáticos en buen estado que con unos neumáticos en mal estado. Bien,
Si el neumático no tiene dibujo, si no lleva la presión adecuada, si los frenos están en mal estado, es decir, los amortiguadores están en mal estado, la distancia de frenado aumenta un 50%. ¿Bien? Todo lo que afecte a la vía y al vehículo afecta a la distancia de frenado. ¿De qué manera? Aumentando, porque la distancia siempre aumenta, nunca jamás disminuye. ¿Bien? Y luego tenemos la distancia de detención. ¿Qué es la distancia de detención? La suma de la distancia de reacción y la distancia de frenado. ¿Bien? Es decir, la distancia de detención es desde que veo el peligro, llevo el pie al freno, piso el freno y el vehículo se detiene. La suma de las dos. ¿Bien? ¿Qué afecta a la distancia de detención? Pues los tres factores. Al ser la suma de los dos, afecta los tres factores. Factor humano, factor vía y factor vehículo. ¿De qué manera? Aumentando la distancia. Porque la distancia siempre aumenta. Nunca jamás disminuye. Y esto hay que tenerlo como el Padre Nuestro. ¿Bien? Distancia y tiempo de reacción siempre aumentan. Distancia y tiempo de reacción siempre aumentan. Lo que disminuye en cuanto a la distancia de reacción, lo que disminuye es la capacidad. Somos menos capaces de hacer algo. ¿Bien?